supone mucho hablar de la búsqueda del absoluto, pero yo creo que cuando viajamos siempre vamos en busca del otro, ¿no? De experiencias distintas, de experiencias que nos cambien, que el mejor viaje es el que cuando vuelves ya no eres el mismo que has salido. Por desgracia los viajes son cada vez más cortos y más de fin de semana, pero si tenemos que viajar a algún lugar, creo que siempre estamos buscando el absoluto, que en el fondo es la búsqueda de uno mismo. Viajamos para conocer al otro y por contraste para conocernos mejor a nosotros mismos. Conocer al otro es conocer otras culturas, valorarlas, ver que nuestra cultura no es la tan maravillosa que nos venden cuando nacemos, y por contraste a la vuelta vemos nuestro lugar de origen como algo distinto y nos enriquece todo lo que hemos aprendido durante el viaje. Yo por eso voy a hablar de Monte Athos y luego hablarán ellos. Con ellos dos hemos viajado a menudo. Tómate tu tiempo. Bueno, aquel tiempo no es lo que sobra. Pero bueno, hemos viajado a menudo juntos. A Monte Athos fui solo porque José Luis Angulo quiso ir pero no conseguí permiso. Y desde entonces se deja el pelo largo y la barba para que parezca un poco. Esa es otra historia. Sí. Bueno, pues nada, yo quise ir a Athos porque era un lugar distinto de Europa, es un lugar raro, como sabéis. O sea, esto es la península calquídica, cerca de Tesalónica, en Grecia, y es como una república autónoma monástica dentro de Grecia. Es un lugar raro, anclado en el siglo XV, en 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla, que ellos la siguen, a Estambul lo siguen llamando Constantinopla, y entonces también en sus monasterios tienen la foto siempre de Santa Sofía como su lugar mítico de origen al que creen que algún día volverán. O sea, la península pasa en la siguiente, la península de la derecha es la de Athos, y como ves es una península muy alargada de unos 57 kilómetros de punta a punta, y en la punta tiene el Monte Athos de 2033 metros a nivel del mar, lo cual impresiona mucho, porque además hay un lugar estrecho donde está Uranópolis, y allí es donde te embarcas en el ferry para entrar en Monte Athos. Alrededor de la montaña santa, que ellos dicen que solo está reservada a la Virgen María y que por eso está prohibida la entrada de las mujeres, de las vacas y las cabras. Y entonces han nacido 20 monasterios antiquísimos, el primero es del siglo X, seguro que alguna estaba allí, pero hacemos un repaso. Y entonces de estos 20 monasterios están todos en la costa, y cada uno tiene un centenar de monjes, y los hay que son de origen georgiano, de origen, o sea, la Iglesia ortodoxa estuvo durante muchos años en Rusia, en Georgia, en Rumanía, en Bulgaria, y cada uno tiene su propio monasterio donde en principio los monjes vienen de este país. También está el monasterio chipriota, y lo que pasa es que para llegar a este mundo, como es un mundo raro, que la UNESCO lo proclamó Patrimonio Universal. Hoy en día hay pocos sitios que no sean Patrimonio Universal, pero la UNESCO parece que cobre para dictar estos diplomas, pero se precisa. También la Unión Europea se ha protestado mucho de que no se deje entrar a las mujeres, porque consideran que es algo, un anacronismo, que evidentemente y se necesita un permiso especial para entrar en Monte Athos, que es estos Diamonitirion, que como ves lo firman los 4 monjes de los monasterios principales, y tiene todavía el águila de Bizancio arriba y el trono de la Virgen María, porque se dice, según la leyenda, la Virgen María naufragó en esta costa y por eso está dedicada toda a la Virgen María. Y se dice que es el jardín de la Virgen María. Antes la habéis visto que es una península muy alargada, como un dedo, con la Monte Athos en la punta. Y entonces en esta península
es un mundo aparte totalmente, solo puedes entrar en barco y entras desde Uranópolis hasta Caríes, que es el único pueblo que existe en Monte Athos, y entonces encuentras unos monasterios que están anclados en tiempos pasados, como el de Simonopetra, que le llaman el tibetano. Es un monasterio impresionante, porque en el fondo tenéis Monte Athos, los 2033 metros de Monte Athos, y entonces te encuentras de repente en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo del resto de Grecia que estamos acostumbrados, ¿no? Además, el hecho de que no haya mujeres, de que no haya niños, que no haya publicidad, que no haya internet, casi solo hay una carretera por la que circulan los jeeps o las camionetas de los monasterios para abastecerse, hace que entres en un mundo totalmente aparte. Pasar la siguiente, por favor. Esto es cuando llegas en barco desde Uranópolis, que es uno de los monjes que iba en el barco, empiezas a ver los monasterios que están en la costa. Como veis, todos están amurallados, porque eran monasterios fortaleza. En el siglo XV esta era una zona de conflicto muy asaltada por piratas turcos y también por catalanes, cuando los almogávares mataron a su líder, a José de Llúria, cerca de Constantinopla. Lo que hicieron fue regresar arrasando todo lo que encontraban en el camino. Y una de las cosas que arrasaron, por desgracia, fue los monasterios de Athos, porque contienen muchas riquezas. Tienen las riquezas que les daban los reyes o todos los nobles de Europa. Sabían que Monte Athos era un lugar especial, ¿no? Como anécdota diré que hay un cantante catalán que se llama Josep Tero, que fue allí y entró en un monasterio, en el de Ibirón, y dijo, catalanos, así, dice, soy alguien importante. Y le dijeron, catalanos, le cerraron la puerta y tuvo que dormir debajo de un olivo. O sea que allí es mejor decir que no eres catalán, porque no es... Y sigue siendo entre... hay un estudioso de Villayensa, que fue director del Cervantes de Atenas, que cuenta que la expresión o te portas bien o caerás bajo la espada de un catalán sigue vigente todavía hoy en Grecia. O sea que dejamos un recuerdo del siglo XX ahora, como para ir diciendo que eres catalán. Como el alba en Holanda, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, esto vamos pasando fotos y vamos viendo. Es otro monasterio de San Pablo. Lo bueno es que están en la costa, o sea, como hay el barco que te deja en Uranópolis, que es el barco grande, y allí te deja en Caríes, allí vas ya en un pueblo donde solo venden cosas de bricolaje y cosas de santos, ¿no? Iconos y todas esas cosas. Entonces, pero tiene otra cosa importante, tiene una taberna donde se puede comer como Dios manda. Porque en los monasterios es un lío lo del ayuno. Se levantan a las 4:30, es la primera oración, se levantan antes, y la última a las 4:30. Entonces hacen un desayuno que está bien, y una comida y una cena, pero a menudo la comida y la cena te dicen, no, hoy toca ayuno, pero no te avisan, con lo cual y no hay tiendas donde comprar, estás enterrado en el monasterio, que por cierto cierra sus puertas a las 8 de la noche, como si hubiera todavía piratas alrededor, y entonces te tienes que quedar encerrado allí y a menudo apagan las luces, con lo cual te quedas sin saber qué hacer, a menos que sea ir al centro donde está la iglesia, donde están los monjes que cantan durante horas sin instrumentos, porque también son musicales, que se considera que son pecado, y a menudo algunos monasterios no tienen espejos tampoco porque creen que inducen al pecado. Con lo cual, eso que decíamos, la búsqueda del absoluto allí, no sé si acaban encontrándolo, pero por lo menos es una inmersión en un mundo distinto en el que te encuentras un modo de vivir muy distinto y además está lleno de monjes que caminan sin decir nada. De vez en cuando puedes hablar con alguno y te sorprende que te dice que es, por ejemplo, norteamericano. O sea, hay muchos extranjeros que se han
convertido a la religión ortodoxa, fascinados por este mundo de Athos, donde por otra parte el permiso que te dan cuando entres, este día monitirio, te da permiso solo para dormir 3 noches en uno de los monasterios, o puedes ir variando. Este vuelve a ser el de Simona Petra, para mí el más bonito, pero abajo está el puerto, el Mandrake, el puerto fortificado, y luego tienes que subir hasta arriba, lo cual también es una buena penitencia. Y entonces lo bueno de los monasterios, decía, es que tienes esta experiencia religiosa máxima que son las iglesias del católico de cada monasterio, y que conoces gente muy rara. A veces yo conocí, por ejemplo, he ido 3 veces a Monte Athos y conocí a un piloto norteamericano que vivía en Miami, era de origen griego, pero 1 mes al año se estaba en Monte Athos, decía, para intentar recuperarse de la vida intensa que tenía. Según me dijo, ligaba mucho. Y allí estaba garantizado que no iba a ligar, por lo menos con mujeres, porque este es otro monasterio precioso, creo que es Livirio, que es y además es un atardecer. O sea, todos los monasterios tienen este aspecto de fortalezas de otra época en el que están escondidos auténticos tesoros. No los enseñan siempre, pero después de cada misa, lo que hacen es enseñarte las reliquias, y las reliquias tienen de todo: trozos de la cruz, un cinturón hecho con un pelo de camello por la Virgen María, huesos de todos los santos imaginables. O sea que es como un desfile de reliquias de la Edad Media y de todo lo que hemos visto en los libros siempre. Esto es, comes con los monjes en absoluto silencio. Está prohibido hacer fotos, pero no puedes resistir la tentación de robar alguna. Y entonces la comida es bastante áspera, o sea, pan, un poco de queso, un poco de fruta, y el sector de los peregrinos, y luego está el sector de los monjes, en el que hay un monje que te va leyendo en griego instrucciones o libros bíblicos, ¿no? Y bueno, esto es el contrapunto de Athos. O sea, Athos parece una anacronía, y lo es, porque es como mantener el siglo XV en la Europa actual. Pero por contra, respecto a las otras penínsulas vecinas, el turismo no ha llegado a Athos, ni el turismo ni nada. Con lo cual hay unas playas en donde los olivos llegan hasta la arena, maravillosa, vacía. Está prohibido bañarse, como todos los natos, casi todo está prohibido. Pero me contaban en el monasterio de Simona Petra, un padre norteamericano, me contaban en la península de al lado, por ejemplo, tenían discotecas. Y tienen tanto poder los monjes de Athos que llamaron el abad llamó al gobierno griego y se quejó y dijo: no puede ser, no podemos rezar si está sonando la música y el pecado aquí delante. Y prohibieron las discotecas en la península de al lado. Luego cruzaban los aviones por arriba de Simona Petra para aterrizar en Tesalónica, y también llamaron y consiguieron que cambiaran la ruta de los aviones. O sea, es un mundo aparte en el que se rigen las leyes estas, en las que todo es distinto y en las que tienen mucho poder, porque reciben muchas donaciones y herencias de gente rica, de devotos de Grecia y de otros países. Y además en la biblioteca le enseñan unos libros tan maravillosos como esos facsímiles que tenemos por aquí, o unos tesoros también antiguos, que es, cuando te abren la biblioteca o el museo no te lo crees de lo que llegan a conservar en Athos. Así, esta es otra cosa. En los católicos siempre en la entrada tienen santos guerreros para asustar a los piratas que les asaltaban en el pasado. Le ha llegado, todos van armados con espadas, con escudos, pero ahora queda una cosa como atávica, pero también es precioso asistir a una de esas ceremonias, donde por supuesto están prohibidos sacar fotos, pero están los iconos estos dorados o plateados con imágenes de la Virgen María o de santos protectores, mientras van los monjes arriba y abajo con sus velas cantando.
Es una experiencia única. Además, la misa ortodoxa dura más de 2 horas, por lo cual estás todo el rato pensando que estás en un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo y que de alguna manera el primer día te deja descolocado, pero después aprendes a que merece la pena ir a actos y tienes ganas de volver, aunque digamos que hay algunos monjes, lo cuenta por ejemplo Jacques Lacarrière en el libro Un verano griego que publicó Altair, es un libro muy recomendable, que cuando iba a un monasterio, él fue en los años 50, y un monje le decía, ¿quieres ver el campanario? A la que entraba en el campanario le metían mano por todas partes. O sea, los monjes ahí también practican la lascivia y avisaba de que no te dejaran llevar al campanario. Con lo cual ya a mí, Simona Petra, cuando un padre llamado Maximus, con lo cual ya imponía lo suyo, alguien que se llama Maximus, me dijo, vamos después de cenar a ver el campanario. Tengo prohibidos los campanarios. Pero no, nosotros tenemos otra versión. A nosotros sí nos dijo que había sudado. Sí, es cierto, pero dije, y no, nos quedamos un rato contemplando las estrellas y la luna y fue una experiencia maravillosa, pero que se acabó aquí. Y luego me dijo, y ahora vamos a ver la biblioteca. 12 pisos más abajo, como habéis visto, Simón Petra está construido sobre una roca y hay 12 pisos de distancia bajando, y he pensado, ¿dónde me lleva este máximo? Y no, al final sacó unos libros tan maravillosos, entre ellos de un peregrino llamado Nikon que estuvo allí y también de un viajero inglés que comparó Simón Petra con el Tíbet, que me decían, ¿tú has estado en el Tíbet? Sí, dije, ¿es verdad que nos parecemos al Tíbet? Sí. Mire, se sentían tan orgullosos con eso, pensar que están ahí, que no salen, pero tienen alguna conexión con otro lugar en el mundo. Este es otro refectorio con esas mesas antiguas de mármol. Y si pasamos ya, si no nos centraremos solo en Athos y nos decimos, esto es Ibiron, también es este monasterio único, todos merecen la pena. Todos son como pequeñas ciudades, pero pasamos a la de los monjes, este es Batocel, creo, y esto es lo que quería enseñar yo. Como contraste, yo estuve en el primer viaje sufriendo 3 días porque me cogió el ayuno 3 días consecutivos y sin víveres y sin nada, con lo cual pensaba aquí de que viven, se mueren de hambre, pero no, luego tuve la suerte de conocer al arquitecto restaurador de los monasterios que me dijo, te voy a llevar a un sitio distinto. Y me llevó, los que tienen dinero de monjes pueden vivir fuera del monasterio. Entonces, este monje de aquí, bueno, no sale en la foto, pero era pintor de iconos y por lo cual pintaba dentro y fuera de Athos, cobraba y vivía en una casa aparte y participaba en el monasterio cuando quería. Entonces tenía derecho a comer y a beber lo que quisiera y montó una fiesta, lo que era San Juan el Baptista, que ahí lo hablaba mucho, y aprendías que de repente la comida y la bebida, sobre todo el aguardiente, el sipuro aquí, allí era libre y podías comer lo que querías. Y además las fiestas griegas son de 3 días, mientras preparas la comida que te dan de comer. El día del banquete que asistió este venerable obispo que vino de fuera cuando supo que había comida, vino rápido, y luego al día siguiente para comer las sobras, que son muchas. Y yo aluciné viendo que estaba en un lugar así. Y este era otro monje, este era curiosísimo, ya creo que está muerto, se llamaba Dionisio, y este fumaba, bebía, tenía todos los vicios del mundo, incluso vendía libros de segunda mano. Este era un resistente comunista y durante la guerra civil griega se refugió en Athos huyendo de la persecución de los de la derecha. Y le gustó tanto a Athos que dijo, yo me quedo a vivir aquí. Y se quedó a vivir aquí y acabó convirtiéndose y haciéndose monje. Pero durante un tiempo vivió en Dinamarca estudiando
de bibliotecario y a la vuelta montó la biblioteca y un negocio de libros de segunda mano, que me sabe de dónde salían, y entonces nos invitó a mí, al arquitecto, a su casa, que tenía la mejor casa de Atos, yo creo, una casa antiquísima. Tan antigua, decía, que incluso los catalanes la atacaron. Y a ti te doy seguro, porque me caes bien, pero no. Era muy divertido. Entonces te das cuenta que fuera de Atos hay también esa vida aparte que complementa este peso espiritual que a veces se hace excesivo en los monasterios, ¿no? Es un viaje recomendable. Bueno, algunos de aquí habréis estado, me consta que Román Heretes sí que estuvo, y a mí me gusta mucho por eso que tiene contrastes. Si te obligan a quedarte allí largo tiempo, ya sería otra cosa. Pero como para ver cómo se vive en Atos, cómo hay gente que se ha montado una república monástica y que es un mundo aparte totalmente, es recomendable para muchos viajeros y además te proporciona esta conexión, no diría con lo absoluto, pero sí con la mística, con el misticismo, que te hace ver que hay otros mundos muy distintos del que tenemos. Y no sé, a partir de ahora os toca el turno a José Luis Angulo. Amén. Y a Fernando Sánchez de Vega. ¿Puedo discrepar? Discrepo. No nos quites tiempo. No. Discrepo en una cosa, el tema de la comida, que luego lo hablamos un poco, pero se come muy bien. En los monasterios no. Teniendo en cuenta que solo pueden haber verduras y poca cosa más, hay incluso un libro de la cocina de un teatro de los monasterios con recetas que es espectacular. En uno de mis viajes conocí al cocinero mayor de Atos, que es de Venecia, y tiene una viña incluso para él, y le traen todas las langostas y todas las gambas que encuentran, con lo cual cocina maravilla. Y los monjes hacen cola, los que pueden salir del monasterio para ir El problema es que se ha perdido la esencia. Es decir, yo he estado 2 veces. La primera, tuve 2 intentos de violación no consumados. Hostia. Cuando volví al cabo del tiempo, ya no, con lo cual yo había perdido ya seguramente. Pero el problema fundamental es que antes solo podían entrar 10 personas extranjeros al día, por 4 noches, 40 personas, solo turistas, entre comillas, 40. Ahora está lleno de rusos, ucranianos y compañía, porque desde que... Los de religión ortodoxa pueden entrar 100 al día. Entonces hay Los no carreteras, ortodoxos hay 10. taxis, hay no sé qué, que antes tenías que ir de monasterio en monasterio andando. Con lo cual había un cambio